Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Seguimos con el tema de funciones. Os recuerdo que en la última entrega estuvimos hablando sobre el dominio de definición de una función y ya comentamos que este puede quedar restringido por varias circunstancias. La primera era que nos encontrásemos operaciones imposibles, la segunda por el contexto real en que estuviésemos aplicando esa función y la última por la propia voluntad del que propone la función, ¿vale? Bien, hoy nos vamos a centrar en las operaciones imposibles, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un par de vídeos de esta temática y en concreto hoy nos vamos a centrar en las divisiones entre ceros, ¿vale? Que es una de las operaciones imposibles que nos podemos encontrar. Las otras, las raíces de números negativos y logaritmos no positivos, las veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bien. Pues para ver esta operación imposible vamos a partir del ejemplo más facilito, ¿vale? Que es el que puse precisamente en el vídeo anterior, ¿vale? La función inversa proporcional f de x igual a 1 partido x. Bien, si yo quiero ver el dominio de definición de esta función, ¿vale? Una manera es empezar a dar valores a lo loco, ¿vale? Y a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la quiero representar. Cuando damos valores, en principio no hay problema. Para x igual a 1 es 1 partido 1, 1, ¿vale? Para el 2, 1 partido 2, ¿vale? Un medio. Para 3, 1 partido 3 y así sucesivamente, ¿vale? Para 10, un décimo, ¿vale? Y de esta manera vamos obteniendo valores que me permiten, entre otras cosas, pues dibujar la gráfica, ¿vale? Veis que a medida que voy avanzando en las x, ¿vale? Pues la y va siendo cada vez más pequeña, ¿vale? Eso hace que esta curva se me vaya pegando a esta recta. Esto es, por cierto, lo que se conoce como una asíntota horizontal, que ya las estudiaremos, ¿vale? Bien, si tomase números negativos, ¿vale? El x igual a menos 1, pues esto sería exactamente igual, lo que pasa es que todo esto sería pues negativo, ¿vale? Serían de hecho los mismos valores, pero todos en negativo, ¿vale? Por tanto, este también, ¿vale? Por tanto, esto se me repetiría a este lado, pero ahora desde abajo, ¿vale? Desde la zona negativa. Bien, ¿cuál es el problema que me encuentro aquí? Pues el problema, ya lo sabéis, ya lo vimos el otro día, es cuando yo intento dar el valor 0, ¿vale? Porque cuando yo intento dar el valor 0, me sale que para x igual a 0, la y debería valer 1 partido 0, ¿vale? Pero 1 partido 0 ya sabemos que, ¿de acuerdo?, no existe, ¿vale? En el conjunto de los números reales, que es en el que estamos trabajando nosotros, ¿vale? No existe, se expresa de esa manera, ¿vale? Entonces en el 0 pasa algo extraño, todavía no sabemos qué, pero aquí hay algo extraño porque la función no está definida. Si queremos saber qué es lo que pasa en el 0, lo que podemos hacer es ir dando valores cada vez más cercanos a este, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos dado los valores 0,5, que es un medio, ¿vale? Cuando la x vale un medio, ¿vale? Pues esto vale 1 partido un medio, que es 2, ¿vale? Es decir, que esto al final es la inversa, se le da la vuelta, ¿vale? Para un tercio 3, para un cuarto 4 y así sucesivamente. Para un décimo, es decir, para 0,1, pues ya sería al 10, perdón, esto está equivocado, ¿vale? Y para una centésima, que sería 0,01, pues ya sí que sería lo que tenía escrito yo aquí, que era 100, ¿vale? Sería cada vez más arriba. Entonces, esta curva se va pegando de esta manera, ¿vale? Así. Y por la zona negativa, ¿vale? Pasaría lo mismo, ¿vale? Bien, pues si esto era una asíntota horizontal, esto, ¿vale? Como es lógico, va a ser una asíntota vertical, ¿vale? Se va pegando de esta manera ahí. Y esto es lo que pasaba en el 0, ¿de acuerdo? En el 0 no hay función porque se forma una asíntota y la curva no llega nunca a contactar con esa recta, ¿vale? En definitiva, lo que a nosotros nos interesa en este punto, ¿vale? Porque todavía no estamos haciendo representaciones tan exhaustivas, nos interesa que el dominio de f es R excepto el 0, ¿de acuerdo? Esto es a lo que vamos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, dada esta función que es muy similar y haciendo un procedimiento muy parecido, podemos ver que el problema que tenía antes en el 0, ahora lo tengo en el 2, ¿vale? Cuando yo intento hacer la imagen del 2, 2 menos 2 es 0 y 1 partido 0 no lo sé hacer, ¿de acuerdo? Entonces ahora el problema que tenía aquí en el 0, digamos que se me traslada al 2, ¿vale? Aquí hay un problema. Si yo quiero ver qué problema hay, bueno, pues puedo ir dando valores, ¿vale? Si doy valores lejanos, me va pasando esto, ¿vale? Que se me forma una asíntota horizontal, pero si quiero ver lo que pasa en el 2, pues voy a dar valores muy cercanos al 2, ¿vale? Cada vez más cercanos, 2,5, 2,25, 2,1, ¿vale? Y vamos viendo que se va formando también una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Por tanto, el dominio de esta función g, ¿vale? Sería R excepto el 2, ¿vale? Donde se forma esa asíntota vertical.
Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que tengamos que hacer el dominio de definición de una función dada, no podemos estar dando valores y a ver dónde funciona y a ver dónde no, ¿vale? Sino que necesitamos un método fiable, ¿vale? Un método general. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Por cierto, una aclaración antes de seguir, ¿vale? Parece que estamos diciendo que cada vez que quitamos un punto del dominio, ¿vale? Va a haber una asíntota vertical en ese punto que hemos quitado, ¿vale? Bien, aunque esto es lo habitual, ¿vale? No siempre es así, ¿vale? Y ya veremos cuándo ocurre y cuándo no, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, pues vamos a ver ya ese método general, que es el siguiente, ¿vale? Cuando tenga una función que me presenta un denominador, ¿de acuerdo? Es decir, una expresión entre otras, que normalmente para nosotros van a ser polinomios, vamos a trabajar normalmente con funciones racionales, es decir, polinomio entre polinomios, pero bueno, podrían ser otras expresiones diferentes, ¿vale? El problema que se me puede presentar es que el denominador, ¿vale? En algunos de los valores que yo dé a x, ¿vale? Cuando haga valores para f de x, x igual a 1, x igual a 3, a mí me van a salir valores aquí, ¿vale? Que voy a tener que dividir. Yo no voy a tener problemas siempre y cuando el denominador no sea 0, ¿vale? Incluso si el numerador es 0, ¿vale? Que algunos os equivocáis, el numerador sin problema puede ser 0. 0 entre lo que sea, 0 entre 5 es 0. El problema es cuando el denominador me da 0, ¿vale? Que se me presenta una división imposible. Entonces vamos a localizar esos puntos problemáticos, ¿vale? Igualando el denominador a 0, ¿vale? Con esto estamos planteando una ecuación que será del tipo que sea, dependiendo de la expresión que sea q de x, ¿vale? Normalmente va a ser un polinomio, entonces va a ser una ecuación que vamos a saber resolver fácilmente. Resolvemos la ecuación atendiendo al tipo que sea. Si es de primer grado tendré una solución. Si es de segundo grado, ¿vale? Ya si incompleta por la fórmula, pues tendré como mucho dos soluciones, ¿vale? Y si es de grado mayor que 2, pues tendrá que recurrir a la descomposición, ¿vale? Acordaros que si es un polinomio vamos a obtener como mucho tantas soluciones como su grado, ¿vale? Si es de grado 4, pues como mucho tendrá 4 soluciones, ¿vale? Y si tengo otros tipos de expresiones, ¿vale? Pues tendré que recurrir al tipo de ecuaciones que hemos visto ya en temas anteriores, ¿vale? Bueno, el caso. Yo igual a 0, ¿vale? Resuelvo esa ecuación, dependiendo del tipo que sea, y obtengo las soluciones, ¿vale? Estas soluciones son los valores en los que esta expresión vale 0, y por tanto aquellos valores en los que no voy a saber dividir, ¿vale? Bueno, pues esos son los valores, ¿vale? Que tengo que quitar del dominio de definición, ¿vale? Bien, a nivel gráfico, cuando decimos que el dominio de f es R, excepto esos puntos, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que la función existe perfectamente en todos los puntos, excepto en esos que hemos quitado, ¿de acuerdo? Donde va a presentar algún tipo de problema. Normalmente, en esos puntos, el problema que presenta es que hay una asíntota vertical, ¿de acuerdo? De este tipo, ¿vale? O pues se pueden ir las dos ramas hacia el mismo lado, ¿vale? Pero no siempre ocurre esto, ¿vale? Hay veces que ocurre esto que tengo aquí dibujado, ¿vale? Que en lugar de formarse en una asíntota vertical, lo que tengo es un hueco, ¿vale? Esto lo vamos a ver después con más detenimiento, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es algunos ejemplos del método que hemos comentado, ¿vale? Bien, pues vamos con esos ejemplos. Me presentan 4 funciones racionales y me piden el dominio de cada una de ellas, ¿vale? Bien, pues lo que tengo que hacer es asegurarme que el denominador no valga 0, ¿vale? Que es la única operación imposible que me puede salir en este tipo de funciones, ¿vale? Por tanto, cojo el denominador, ¿vale? Lo igualo a 0, ¿vale? Y resuelvo la ecuación, que en este caso es una ecuación de segundo grado, incompleta además, muy facilita, ¿vale? X igual a la raíz de 1, que es más y menos 1. Por tanto, estos son los puntos que anulan el denominador, ¿vale? Y que por tanto son problemáticos y que tengo que quitar del dominio. Luego el dominio de f es todo R, ¿vale? Excepto esos dos puntos problemáticos que son el más 1 y el menos 1. Lo podemos expresar así, ¿vale? Bien, si os dais cuenta, la segunda función, ¿vale? Aunque es completamente diferente y la pinta va a ser completamente diferente, los problemas los presentaría en el mismo sitio, ¿vale? Porque tiene el mismo denominador, ¿vale? Por tanto, el procedimiento sería igual y el dominio de f sería exactamente el mismo que el de g, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que después las funciones van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis la primera de las funciones, donde veis que tanto en el menos 1 como en el 1, pues la función no está definida. De hecho, lo que se dan ahí son asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Y que por tanto el dominio de definición es este que estamos dibujando, ¿vale? En rojo, todo R excepto esos dos puntos problemáticos, ¿de acuerdo? Que son los que hemos quitado antes al igualar el denominador a 0, ¿vale? Esos puntos en los que el denominador se anulaba.
Si ponemos ahora la segunda función con la que hemos trabajado, veis que el dominio vuelve a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Vuelve a fallar en el -1 y en el 1, ¿de acuerdo? Donde vuelvo a ver asíntotas verticales en este caso, ¿de acuerdo? A pesar de que el aspecto es muy diferente al de la primera función, al tener el denominador igual, ¿de acuerdo? Pues presenta problemas en los mismos puntos, ¿de acuerdo? Bueno, comentaros que a estas alturas del tema nosotros no tenemos por qué tener mucha idea de cómo son las funciones, ¿vale? Ahora mismo lo único que nos interesa, ¿de acuerdo?, es calcular el dominio. Ya iremos viendo más adelante en el tema otras herramientas que me permitirán pues conocer más información de las funciones, ¿de acuerdo? Que me permitirán, pues, entre otras cosas, representarlas de manera bastante exacta. Por cierto, si en alguna de estas funciones, por ejemplo en la f, tuviéramos ese otro denominador, ¿de acuerdo? Pues la cosa cambiaría, ¿vale? La ecuación a resolver sería esta, y daos cuenta que esta ecuación, ¿vale? La raíz de -1 no existe y por tanto esta ecuación no tiene soluciones. Eso quiere decir que este denominador, ¿vale?, no vale 0 en ningún valor, ¿de acuerdo? No encontramos soluciones, no encontramos valores en los que esto valga 0, ¿vale? Y por tanto esta función no va a presentar nunca problemas y por tanto el dominio sería todo R, ¿de acuerdo? Ya veis que efectivamente esta función tiene dominio todo R, está definida en todos los valores, ya que esta función no presenta ningún punto problemático, ¿de acuerdo?, al no anularse el denominador. Daos cuenta que x cuadrado, por estar al cuadrado, va a ser un número positivo y cuando le sumo 1, pues va a ser más positivo todavía. Entonces nunca vale 0 y por tanto 2 entre lo que sea siempre lo voy a poder dividir, ¿de acuerdo? Y por eso tengo la función definida en todos los valores. Bien, y vamos ya con los dos últimos ejemplos, que los he hecho aquí los dos juntos por el mismo precio, ¿vale? Igualamos el denominador a 0. Ojo, el denominador, ¿vale? Lo que me interesa es que el denominador no sea 0. El numerador me da igual lo que pueda valer, ¿de acuerdo? En otros casos, para otras cosas, sí que se iguala el numerador a 0. Pero cuando estamos preocupándonos del dominio, lo que tenemos que hacer es igualar 0 el denominador, ¿vale? Para ver aquellos puntos problemáticos que me ocasionan divisiones entre 0 y que por tanto tengo que quitar el dominio. Bien, me queda una ecuación de segundo grado, completa, resuelvo por la formulita que sabéis de sobra, me da soluciones 4 y -1 y estos son los dos valores que tengo que quitar, ¿vale? Son los dos únicos puntos problemáticos de la función. Entonces, quito de R esos dos puntos. Acordaros que cuando quito puntos aislados tengo que poner llaves. Si ponéis paréntesis, lo que estaríamos quitando es un intervalo entero, ¿de acuerdo? No os liéis, porque después cuando veamos otras operaciones imposibles, como son los radicales, ahí sí que tenemos que coger intervalos, ¿vale? Aquí no, aquí estamos quitando puntos concretos, ¿de acuerdo?, que son los problemáticos, los que ocasionan divisiones entre 0, ¿vale? Bien, y el último ejemplo, igualamos otra vez el denominador a 0, el numerador no me importa, ¿vale? Y hacemos la ecuación, en esta ocasión es una ecuación de grado 3, ¿vale? Bueno, pues de grado 3 lo que hacemos es descomponer. Si necesitamos Ruffini, Ruffini, ¿vale? Aquí lo podemos hacer rápidamente sacando factor común y esto es una identidad notable, o también me podría ir a ecuaciones de segundo grado ya, ¿de acuerdo? Y aquí tengo las tres soluciones, ¿vale? Recordad, polinomio de grado 3, como mucho, tres soluciones, ¿vale? Pues estos son los tres puntos que tengo que quitar del dominio, ¿vale? Porque van a ser los problemáticos. Bien, para terminar ya el vídeo, vamos a ver estos dos ejemplos para comentar algo que ya he mencionado antes, ¿vale? Tenemos esta función y casi todo el mundo lo que hace es lo siguiente, pocos resisten la tentación, es simplificar. Una x de arriba se me va con una x de abajo, ¿vale? Y me queda la función y, ¿vale? F de x igual a x, recordad que la f de x es la y, ¿vale? Y igual a x, ¿vale? Que es esta, es la de las más sencillas que hay, ¿vale? Cuando la x vale 1, la y vale 1, cuando la x vale 2, la y vale 2, ¿de acuerdo? Etcétera. Es la bisectriz del primer cuadrante, del primer y el tercer cuadrante. Bien. Esa recta. Pues esto no es cierto, ¿vale? Esto es cierto casi en todos los puntos. Mirad, esta función, si yo a esta función la llamo g de x, ¿vale? Esta función está definida, el dominio de g está definido en todo R, ¿vale? Porque esta función no presenta ningún tipo de problema. Pero esta, el dominio de f, según lo que hemos estado viendo en este vídeo, ¿vale? El dominio de f no es todo R. Porque cuando la x vale 0, ¿vale? Cuando el denominador es 0 se me presenta un problema, es decir, esto vale R, esto es 0, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el 0? Que me sale arriba 0 y abajo 0, 0 entre 0. Y que no os cuenten historias, ¿vale? 0 entre 0, una división entre 0 no la sé hacer. 0 entre 0 es una cosa que se llama indeterminación cuando trabajamos con límites, que ya lo veremos, ¿de acuerdo?
Y es una cosa que en el punto cero yo no voy a saber hacer, ¿vale? Otra cosa es qué pasa en las proximidades, ¿de acuerdo? Pero esta división yo no la sé hacer y por tanto este punto, ¿vale? El cero, que me ocasiona esa división imposible, lo tengo que quitar del dominio. Es decir, estas dos funciones no son iguales, son casi iguales, ¿vale? Esta tiene dominio todo R, existe siempre, y esta tiene dominio todo R, excepto el 0. Va a valer lo mismo que esta en todos los puntos excepto el 0. ¿Qué pasa en el 0? Pues que no está definida, que aquí hay un hueco. Eso es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Esta función se ve menos, se ve más difícil de ver, pero va a pasar una cosa muy parecida. Mirad, si yo saco aquí factor común, yo puedo decir esto es x y esto es x menos 2, ¿vale? Y abajo tengo un x menos 2. Y habrá gente que diga, pues lo simplifico, tacho esto, ¿vale? Y esto es igual a la función x, que es esta que tengo dibujada aquí, y es igual a x. Bueno, pues vuelve a ocurrir lo mismo, ¿vale? Esto no es igual, esto es casi igual, ¿vale? Casi igual pero diferente. El dominio de esta, si la llamamos G, de nuevo, el dominio de G vuelve a ser todo R, y el dominio de esta, ¿vale? De F es R, excepto aquellos puntos en los que el denominador se anula, ¿vale? Es decir, ¿cuándo se anula esto x menos 2? Pues cuando x vale 2, ¿no? Es una ecuación muy sencilla que se hace de cabeza, ¿vale? Entonces el dominio de esta función es R excepto el 2. Es decir, será la misma recta, lo que pasa una cosa muy parecida aquí, lo que pasa es que el problema en vez de generarse en el 0, ahora se me va a generar en el 2, ¿vale? Entonces, no siempre, lo que quería comentaros con esto es que no siempre que quito un punto del dominio se me produce una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Hay veces que se me producen huecos de estos, ¿vale? Que son en aquellos sitios en los que hay divisiones de 0 entre 0. No siempre, porque hay divisiones 0 entre 0 que dan huecos, hay otras divisiones 0 entre 0 que me dan asíntotas verticales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo determino yo si hay un hueco o una asíntota vertical en un punto que hemos quitado del dominio? Bueno, pues para eso estarán los límites que ya trabajaremos, ¿vale? Simplemente dando valores muy cercanos al valor que hemos quitado, ¿vale? Tanto por la derecha como por la izquierda, y ver lo que pasa, ¿de acuerdo? Si vemos que cuando vamos dando valores va haciendo así, ¿de acuerdo? Pues será que hay un hueco. Si vemos que cuando vamos dando valores, como me ha pasado en las dos funciones primeros que vimos, se dispara, ¿vale? A valores muy grandes o a valores muy pequeños, será que hay una asíntota, ¿de acuerdo? Bueno, muchachada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como sois unas máquinas, seguro que os habéis enterado de todo, menos ese que se ha quedado ahí dormido en el teclado, pero bueno. Nada, nos vemos en siguientes ediciones. Hasta entonces, cuidaos mucho y muchos besos. Adiós.